Al hablar de vigas no prismáticas, prismáticas en primera significa todo el contorno de una viga. ¿Sí? Una viga no prismática significa que está compuesta, ¿sí? Está compuesta por otros elementos donde interviene, supongamos una placa, otra placa que une, ¿sí? Por soldadura, para darle más longitud a una viga, por tornillos, ¿sí? Por tornillos, ¿sí? Esto significa no prismático, que interviene en otros momentos diferentes, momentos polares, o otros tipos de materiales diferentes. Vigas no prismáticas hay muchísimas, de diferentes medidas. Podemos tener algunas que le sacamos un extremo para disminuir el peso, como en los edificios de la facultad, que tienen diferentes de nivel de peso, para aquí echar el volado donde va el corredor y acá son donde van los salones. Otra viga no prismática muy utilizada o muy común dentro de de las estructuras, pues son las uniones, ¿sí? Las uniones de otro tipo de material, ¿sí? Más o menos, y la unen aquí, ya sea con tornillos, con remache o con soldadura, dependiendo cómo lo quieras, para alargarla, ¿sí? Existen muchos tipos de vigas no prismáticas. Ahora nosotros vamos a estudiar este tipo de vigas. Se estudia de acuerdo a los diferentes tipos de materiales, son diferentes tipos de inercias, diferentes tipos de momentos, y al ser diferente el material también cambia su módulo de elasticidad o su módulo de ion. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia su módulo de elasticidad y cambia su momento polar. Al cambiar su momento polar, pues el material es diferente y se va a tomar de acuerdo al material que tú estés utilizando. Si este es aluminio, pues el del aluminio con el acero, ¿sí? Y estos son placas de acero, ¿no? Entonces, hay que analizarlo por parte. Aquí serían, ¿qué? 4 piezas diferentes, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para poder entender más claramente cómo se calcula en diferentes tipos. Los libros te hablan de diferentes formas de cómo solucionarlo, ¿sí? A continuación vamos a ver un problema donde vamos a entender por lo menos un problema bien entendido para que ustedes puedan resolver en los diferentes tipos de libros, como el Hills o el Fitzgerald. Hay otro que se llama Kiber, pero principalmente agarren el Fitzgerald porque para este tipo de problemas sencillos se le entiende más claramente a lo que es al autor de Fitzgerald. Para poder entender viga no prismática, vamos a ver analizar este problema claramente. Es del libro del Fitzgerald, ¿sí? Del libro del Fitzgerald. Calcular la deflexión en milímetros y la pendiente en radianes del extremo libre de la viga indicada en la figura. Primero dice calcular la deflexión. La deflexión, si recordamos, la deflexión la podemos calcular por el segundo teorema de área momento. Y la pendiente la podemos calcular por el primer teorema de área momento. ¿Sí? Bueno, ya identificando cada cosa, nosotros podemos ver aquí la viga. La viga está compuesta por dos tipos de diferentes materiales. Uno tiene es el mismo material, pero tiene diferente I de momento de inercia. Esta inercia es mayor porque es más gruesa y esta inercia es menor. Si se dan cuenta, es el 50% más chica.
y el 50% de largo también dependiendo de lo largo. Aquí tiene 2 metros y aquí tiene 1 metro. ¿Sí? Así que todo está al 50%. ¿Sí? ¿Qué es lo que analizamos aquí primero? ¿Sí? Primero lo que tenemos que ver es que para una vida normal nosotros sabemos que el diagrama de momento es un triángulo. Aquí bajamos. Es un triángulo. Pero sus inercias son diferentes. Si sus inercias son diferentes, nosotros podemos determinar la cantidad de figuras. Déjenme enderezar esto un poco. ¿Sí? Se lo dejé peor. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Sí? Ahí está. Si nosotros bajamos aquí, aquí tenemos, ¿sí?, un momento, ¿sí?, bajo la curva, que ya lo estudiamos también. Un momento de acuerdo al punto, o sea, este punto que siempre poníamos el punto B, ¿no? A este punto. Este momento de inercia, aquí se puede calcular que vale 60 por 1, vale 60. Entonces se puede calcular 60 sobre I. Pero este está al 50% este momento de inercia con referente a este. Quiere decir que este momento de inercia está al 50%. Aquí. Al 50%. Quiere decir que nosotros aquí tenemos 30 sobre I. Y ahí pues vamos a empezar a trazar. ¿Sí? Vamos a poner que aquí tenemos 30 sobre I, que es esta misma distancia de aquí a aquí, este mismo momento de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos sale? Un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ya tenemos un triángulo y ya tenemos un rectángulo. Si nosotros checamos todo el momento total, 60 por 3, son 180. ¿Sí? 180. ¿Sí está? Bueno, 180. La mitad de 180 vendría siendo como 90, más o menos. Vamos a alargar un poquito aquí. Bueno, viene siendo como 90. ¿Sí? Viene siendo como 90, pero ¿sí? Vamos a alargar un poquito porque se me van a amontonar los números. Alargar tantito más abajo. ¿Sí? Supongamos para alargarlo un poco más abajo. Aquí tendría yo 180 sobre EI. Y aquí tendría yo 60 sobre EI. ¿Sí? Trazo la mitad. Aquí más o menos tendría yo 30. Hasta ahí estamos entendiendo. ¿Sí? La mitad de 180 sería más o menos 90. 90. Tenemos 90 desde aquí hasta aquí y 90 de aquí hasta aquí para que nos den 180. ¿Sí? 90 menos 30. ¿Cuánto tendría yo aquí? 60. Aquí tendría yo 90 desde arriba hasta la parte del centro. ¿Sí? Pero si yo a estos 90 le resto estos 30, yo tengo 60 EI. Y lo regreso de donde inicia el momento de inercia máximo. Entonces lo voy a pasar para acá. En realidad aquí tengo 60 EI más 30 me va a dar los 90. Y me voy hacia donde partí. ¿Qué tengo? Tengo otro triángulo, si se dan cuenta. Entonces elimino lo que ya no me sirve porque ya llegué hasta el momento máximo de empotramiento. Lo que ya no me sirve, ¿sí?, de acuerdo a la viga, la figura me queda de esta manera. Y entonces tendría yo, ¿cuánto? Tendría yo 3 figuras para poder analizar, que sería 1, sería 2 y sería 3. Esas son mis 3 figuras de análisis. ¿Sí? Bueno, analizamos la primera.
La primera me dice que es un triángulo. Recordemos que primero el triángulo que veía lo que era el área. ¿Sí? El área que dice de un triángulo, un medio de la base por la altura. ¿Sí? Recordemos eso. Y aparte, ¿sí? Multiplicado por el ¿qué? El brazo de palanca. ¿Qué era el brazo de palanca? El centroide del triángulo. Lo recordemos. Voy a correr uno para acá tantito. ¿Sí? Que está a 2/3. El centroide de un triángulo se encuentra a 2/3 de la parte del pico hacia la parte central. Este es el centroide. Entonces se encuentra a 2/3 de ¿qué? De su longitud. ¿Cuál es su longitud? Toda esta. Toda esta sería la longitud. Entonces L de su longitud. Bueno, ya encontramos la primera figura, que es un triángulo. La primera figura, que es un triángulo. Vamos a ponerle la figura número 1. Aquí está. Después, ¿qué sigue? Sigue lo que es un rectángulo. ¿Sí? Entonces lo sumamos más el rectángulo. Es la base del rectángulo por lado por lado, como si fuera. O base por altura. Entonces vamos a llamarlo base por altura. Este sería base por altura, sería el rectángulo. Esta sería la pieza número 2. Pero sería base por altura más la longitud del triángulo que le está afectando por el peso. Entonces sería más, ¿cuánto vale la longitud? 1. Va de nuevo. Base, ¿sí? Bueno, base es esta, por la altura, base por la altura, por lo largo que me queda el ángulo. Aquí está base, ese es para un rectángulo. Y vuelve a repetir si observan, vuelve a repetir el triángulo. Entonces sería lo mismo. Fíjense, base, todo lo que es la base, es un medio de la base por la altura, por esta altura nada más, un medio de la base por la altura, ¿más qué? Más 1 otra vez, más 1 de lo que es su longitud. Okay. Esas serían nuestras ecuaciones de los tres, nuestras ecuaciones del segundo teorema de momento, de área-momento, para estas tres figuras. Recordando aquí, se me pasó algo, miren. Sí es cierto, esto sí lo lleva, pero espérenme tantito. Base por altura sería el área. ¿Sí? Esto sería el área. Y lo que me faltó, ¿sí? Fue, bueno, vamos a borrar tantito para allá ahorita la otra figura. ¿Sí? Sería el área. Estamos en el rectángulo. Base por altura, ¿sí? Que es el área por el brazo de palanca. Vamos a borrarlo. Por el brazo de palanca. El brazo de palanca multiplicado. El brazo de palanca para un triángulo, para un rectángulo, es un medio, se encuentra exactamente al centro, sería un medio de aquí, se encuentra a un medio, ¿sí? De su longitud, ¿sí? Ya habíamos quedado a un medio de su longitud más 1, me faltaba el brazo de palanca. Esto es así. ¿Sí? Ahora, más, vamos con el rectángulo este. Otra vez vamos, un medio de la base por la altura. Esta sería, ¿qué? El área. ¿Sí? Multiplicado por ¿qué? Por el brazo de palanca. Que habíamos dicho que ¿qué era el brazo de palanca? Era el centroide. El centroide, vamos a borrar el 3, vamos a ponerlo para acá. Más o menos está por aquí el centroide, que se encuentra a 2/3 de la punta hacia el centro del triángulo. Entonces sería 2/3 de su longitud. Ese sería el brazo de palanca, pero más 1. Más 1. Cerramos el corchete y así estaría. Este sería su brazo de palanca y este sería su brazo de palanca. Así está, más o menos. Vamos a sustituirlo.
Hemos dicho, aquí tenemos lo que es el triángulo con su brazo de palanca, el rectángulo con su brazo de palanca y el tercer triángulo con su brazo de palanca. Y estas fueron las ecuaciones que nos salió. Vamos a sustituir de acuerdo a lo que nos arroja la figura. Vámonos con la pieza número 1, que es el triángulo. Sería esta. Sería un medio de su base. ¿Cuánto mide la base? Es toda su longitud. Mide 1 metro. ¿Sí? Entonces sería 1 metro. ¿Sí? Por su altura, la altura sería toda esta. Cuando está en la parte de debajo, de acuerdo a la flexión, esto sería negativo. Entonces sería, ¿sí?, menos 60 sobre I. Esto sería lo que es mi área. Ahora mi brazo de palanca sería 2/3 de mi longitud, que sería 1. 2/3 de 1. Así. Ahora vamos a sustituir lo que es el rectángulo. Vamos con esta pieza. Y dice que es la base. La base es toda su longitud, que sería 2 metros. Entonces sería 2 metros, abrimos el corchete. Por su altura, la altura dijimos que es hasta esta parte de aquí, del centro. Sería 30 sobre I. ¿Sí? Ahora abrimos lo que es el brazo de palanca y sería 1 medio de su longitud. 1 medio de su longitud. ¿Cuánto vale su longitud? Vale 2 más 1. ¿Sí? Este ya es el triángulo, este es el rectángulo y ahora viene lo que es el último triángulo. Que sería 1 medio de la base. ¿Cuánto mide la base? Mide, todo esto sería la base, mide 2 por 2. ¿Sí? Por la altura, ¿cuánto mide la altura? La altura sería desde aquí hasta esta parte. Y mide 60, negativo, 60 sobre I. ¿Sí? Aquí también se nos juega el signo. ¿Sí? Más, ok, base por altura, más 2/3. Aquí cerramos. Abrimos. 2/3 de su longitud. ¿Cuánto mide la longitud? Toda la longitud. Mide 2. 2/3 de su longitud más 1. Y así queda. ¿Sí? Si hacemos toda la cuenta, toda la operación, ¿sí?, nos queda, si hacemos toda la operación, nuestra deflexión en el punto B máximo va a ser igual a 280 kilonewton entre I. Esta sería nuestra deflexión en el punto B. Deflexión. Esta deflexión nos dieron dos datos. Un dato de E en el problema que vale 200 gigapascales. Esto nos lo dan en el problema. Y un dato de I. En un dato de I tenemos, si recuerdan, tenemos dos datos. El de 80 y el de 40. ¿Por qué toma el problema el de 40? ¿Sí? Por 10 a la 6 m a la cuarta. ¿Por qué se toma este dato? Porque si ustedes ven, la vida es más frágil, ¿sí?, con el momento de inercia de 40. Entonces, si nosotros tomamos el de 80, pudiera ser que cuando le aplicamos la carga o le aumentemos la carga, puede quebrar aquí. Mejor trabajamos con el más débil para saber que esto no nos soporta muchísimo más. Al soportar mucho más, lo que me interesa calcular es si esto me va a fallar. Entonces, ¿cuánto debe de ser esto para ver si me va a fallar, ¿no? Por eso se utiliza el dato más débil, el dato más frágil, podría decirse. Lo sustituimos y nos tenemos que la deflexión en B va a ser igual a 280. Hay que cambiarlo a Newton, serían 280.000. ¿Sí? Entre E, que vale 200, ¿qué? 200 gigapascales, sería 200
por 10 a la 9, ¿no? Y que vale 40 por 10 a la 6. Nosotros hacemos nuestras debidas operaciones y nuestra deflexión en B nos va a quedar igual a 0.035 metros. Pero nos está pidiendo, vamos a borrar abajo, esto ya lo borra, permítame un tantito, vamos a borrar abajo. Nuestra deflexión en B, ¿sí? El libro nos pide los resultados ¿en qué? En milímetros. Nos dice calcularlo en milímetros. Por lo tanto, convertimos esos metros en milímetros y esta sería, ¿sí?, mi deflexión en B. Mi deflexión sería de 35 milímetros en el extremo. Ahora, para calcular la pendiente, si recordamos, la pendiente son los lados, la vamos a calcular desde el punto B hasta el punto A, cuánto se va a deflexionar todo. Entonces la pendiente, para calcular la pendiente, recuerde que usamos el primer teorema. Área, momento. Ya lo vimos. ¿Sí? El primer teorema de área, momento nos dice, ¿sí?, que para calcular la pendiente desde el punto B hasta el punto A va a ser igual, y iniciamos igual con la primera figura, 1/2 de la base por la altura. Esto nos dice el primer teorema. Dice más, aquí no lleva brazo de palanca, si recuerdan bien. La segunda figura es lado por lado, sería base por altura. ¿Sí? Y el siguiente me dice, es un triángulo, es 1/2 de la base por la altura. ¿Sí? Bueno, si nosotros sustituimos ahí los valores de los triángulos, nos va a quedar igual a 1/2 de la base. ¿Sí? Recordemos que esto es negativo porque está en la parte de abajo, la flexión es negativa. Entonces es 1/2 de la base. ¿Cuánto mide la base? Mide 1. 1/2 de la base por la altura. La altura es el momento, ¿sí?, debajo de la curva. Así que el momento sería ahí 60 sobre I. Ok. Cerramos. Corto y el signo. Este sería para mi triángulo. Ahora, para mi rectángulo sería mi base. Bueno, mi base vale 2. ¿Sí? Mi base vale 2. Activo. Mi base por mi longitud. Mi base por mi longitud. ¿Y mi longitud cuánto vale? Hasta este punto de aquí o hasta este punto de aquí. Toda mi longitud esta me vale, o mi altura me vale 30. Y cierro. ¿Sí? Y ahora mi otro triángulo, que sería el tercero, sería más, abrimos, sería 1/2 de mi base. Mi base es todo esto. ¿Sí? Vale 2. Más mi altura. Vale, desde este punto hasta este punto mi altura vale 60. ¿Sí? 1/2 de 2 por 60. Ahí. Y aquí tenemos ya todo. Lo único que debemos de hacer es hacer las multiplicaciones y hacer las operaciones. Y esto es 30. Esto sería 30i. ¿Sí? Negativo. Menos 60 i. Menos, más por menos daría menos. Este sería un entero, 60. Ahí, 60 y 60 son 120 más 30, son 150 negativo. Entonces, de B, ¿sí?, pendiente B a la pendiente A va a ser igual a menos 150 de I. ¿Sí?
Así es como nos queda. Sustituyemos, acuérdense que aquí son kilonewton. Cambiándolos a newton serían 150.000 sobre, esto sería ya newton. ¿Cuánto dijimos que valía vale, déjenme buscarlo en el problema, no me acuerdo cuánto vale 200 gigas. Entonces vale 200 por 10 a la 9. ¿Y cuánto vale? Tomamos el más chico, ya dijimos el motivo por el cual se toma el más chico. 40 por 10 a la 6. ¿Sí? Se cierra. Hacemos las operaciones y la pendiente A, ¿sí? La pendiente B con respecto a la pendiente A, ¿vale? ¿Cuánto vale? Esas operaciones me da un valor de 0. No, perdón. Me da un valor de 0.0188 radianes. Este es el valor en el extremo B. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, en el extremo A no existe pendiente. Es un empotramiento. No hay ningún ángulo aquí que nos diga, ¿sabes qué? Aquí hay un ángulo de tanto. No hay. Aquí en el mero punto A es igual a 0. Por lo tanto, el punto A es igual a 0. Y nuestra pendiente en el punto B, nuestro ángulo en el punto B, va a ser igual a 0.0188 radianes. Estos radianes lo pueden cambiar a grados y ahí sabrán los grados a los que está inclinada la pendiente en el punto B.